Buenos días, hermanitos, bienvenidos a esta plática número 30, en este día tan hermoso que nos regala el Señor, que corresponde a nuestra hora 19 de la crucifixión, de las 11 a las 12 de la mañana, y hablaremos en esta primera parte, hablaremos un poco de cómo podemos reparar la soberbia espiritual. Así que damos la bienvenida a todas las personas nuevas que se están conectando. Y como siempre, nuestra primer adoración a nuestro Señor Jesús, que está presente aquí con nosotros en esta hermosa custodia de nuestra Madre Santísima en vivo. Iniciamos nuestras oraciones habituales, poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Página 40 de nuestro libro de oraciones. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oración al despertarnos. Jesús, mi pensamiento piensa en tu querer y en alas de mis pensamientos. Te mando los pensamientos de todas las criaturas. En alas de mi mirada, hecha en tu querer, te envío las miradas de todas las criaturas. En alas de mi voz y de mi lengua, movida en tu querer, te mando todas las voces de las criaturas. En alas de mi corazón, de mi oración, hecha en tu voluntad, oh Jesús, quiero mandarte la oración de todos. En alas de mi trabajo y de mis actos hechos en tu querer, quiero mandarte los actos de las criaturas y todos sus trabajos. En alas de mis pasos, dados en tu querer, quiero hacer volar a ti todos los pasos de las criaturas. Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente, a circular en mi sangre, a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi voz, a respirar en mi respiro, a palpitar en mi corazón, a moverte en mis movimientos, a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti mismo como mía, para darte la satisfacción por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Acto de adoración a Jesús crucificado en la divina voluntad. Amor mío, en tu voluntad encuentro a todas las generaciones, y yo a nombre de toda la familia humana, te adoro, te beso y te reparo por todos. Doy a todos tus llagas santísimas y tu preciosísima sangre, para que todos encuentren la salvación. Y si las almas perdidas ya no pueden aprovechar tu santísima sangre, ni tampoco amarte, la hago mía para hacer yo lo que ellos deberían haber hecho. No quiero que tu amor quede defraudado en nada de parte de las criaturas.
quiero por todo suplir, repararte, amarte, tanto desde el primero como hasta el último hombre. Bueno, mis hermanitos, estas hermosas oraciones tan bellas que vemos han sido tomadas de nuestro libro de oraciones. Este es de la página 44 y cuando hacemos el acto preventivo de Somos Nada, Dios es Todo, está en la página 39. Vamos a iniciar esta meditación tan hermosa de la crucifixión. Vamos a dividirla en 3 partes, van a ser 3 días de meditación fuerte sobre la crucifixión. Es una hora larguita y muy, muy profunda. Ustedes lo van a ver. Por lo tanto, vamos a poner aquí al frente a nuestro divino rostro porque esta meditación hace relación a la tercera coronación de espinas. Así que vamos a poner al Señor aquí para contemplar esa coronación de espinas. Bueno, pues hermanitos, nos ponemos en esta presencia del Señor, frente al Santísimo, frente a nuestro Señor aquí, para poder contemplar esta pasión interior de Jesús que nos regala y nos da a conocer a través de este hermoso libro de las horas de la pasión. Vamos a abrir nuestro libro en la página, en la hora número 19, que corresponde de las 11 a las 12 de la mañana. Recuerda que el libro tiene una hora de preparación para antes de cada hora que ustedes deben orarla para que podamos entrar en ese espíritu de oración con más facilidad. Y al final hay una oración de acción de gracias que también se debe hacer con el corazón. Y comenzamos de las 11 a las 12 de la mañana. Entonces dice Luisa: Jesús, Madre mía, vengan a escribir junto conmigo. Préstenme sus manos santísimas para que escriba únicamente lo que a ustedes más les agrade y lo que ustedes quieran. Jesús, amor mío, te encuentras despojado de tus vestiduras. Tu cuerpo santísimo está tan destrozado que pareces un cordero desollado. Vamos contemplando, hermanos, esta pasión a través de los ojos de Luisa, que nos va a enseñar unas grandes lecciones, pero vamos a contemplar a nuestro Señor desposado. Recordemos que el del día de ayer estuvimos viendo el Vía Crucis, todas las escenas del Vía Crucis, y aquí a las 11 de la mañana el Señor se encuentra despojado de los vestidos, está desnudo, y el cuerpo de nuestro Señor está tan destrozado que parece un cordero desollado. No hay nada, ninguna parte sana en Jesús. Y comienza nuestro Señor a temblar desde los pies a la cabeza, de manera que no pudiendo mantenerse en pie, mientras los enemigos le están preparando la cruz, el Señor cae por tierra sobre ese monte. Y entonces Luisa se le rompe ese corazón por el dolor al ver cómo la sangre diluvia por todo el santísimo cuerpo de nuestro Señor y está todo cubierto de llagas desde desde la cabeza a los pies. Aquí contemplamos en esta imagen que solamente vemos su cabecita, pero todo el cuerpo de Jesús era una llaga. Recordemos en esa flagelación que le arrancaron los pedazos de carne, se le veían solo los huesos.
Todo su rostro era chorreando en sangre por esa corona de espinas que ya había ido, y era una segunda vez que lo coronaban de espinas cuando le quitaron el manto púrpura y se le clavaron esas espinas en los ojos, en la boca, en los oídos y en la nuca. Pues hermanos, ahora viene una tercera coronación de espinas. Esta coronación de espinas por tercera vez, los enemigos de Jesús, aunque estaban cansados, todavía no estaban satisfechos. Así que cuando le quitan las vestiduras al Señor y le arrancan la corona de nuevamente con esas espinas que tenía en su cabeza con indecible dolor. Imaginémonos una túnica pegada a las llagas de Jesús, porque todo el cuerpo de Jesús estaba llagado. Y como es una tela, esa tela se pega en las llagas y al arrancarle esa túnica, pues también va parte de esas carnes pegadas ahí en la tela. Y como, pues, imagínate cuando tú tienes una herida, que te pones una venda o una bendita y de pronto viene alguien y te la arranca, o una carachita, y por algún descuido se te arranca la carachita porque tuviste un roce con algo y te quitan de esa bendita y te duele. Imagínate que al Señor le quitan esa túnica con toda la fuerza y se la quitan y aparte vuelven y le sacan la corona de espinas, causándole tanto dolor de manera que nuevas heridas salen en su cabeza. Ya no tenía parte sana en la cabeza y ahora nuevas heridas. Y vamos a aprender por qué el Señor permite que de nuevo sea coronado por tercera vez. Porque aquí comienza el Señor a reparar toda la perfidia y la obstinación del pecado, especialmente de la soberbia. Y entonces dice Luisa que si el amor no te hiciera querer llegar hasta lo más alto, Jesús ya hubiera muerto por esa atrocidad del dolor que sufrió en esta tercera coronación de espinas. Y entonces el Señor, no soportando tanto dolor, con esos ojos cubiertos de sangre, mira y busca para ver si al menos hay algún alma que se acerque a Él para sostenerlo en tanto dolor y confusión. Entonces lo más duro para el Señor en este momento, porque acá el Señor nos está hablando de la perfidia y del pecado de la soberbia, que tuvo que permitir que lo coronaran por tercera vez. Vamos a aprender, hermanos, porque es bueno y útil identificar cuáles son esos vicios que causan esas heridas de nuestra voluntad humana y que nos han desordenado tanto y que nos impiden vivir en unión con Dios, en vivir en esa divina voluntad. Entre más nosotros vamos identificando ese vicio, porque acá habla de la perfidia y me dice, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la perfidia? ¿Cómo yo puedo reparar ese pecado del cual el Señor me está hablando? Y dice Jesús a la beata Conchita Cabrera que la perfidia es hija de Satanás, es un vicio y es hermana inseparable de la traición. Aparte, el fruto de la perfidia es la hipocresía, la doblez y la iniquidad. Dice el Señor que los corazones inicuos y las almas miserables e infames son las que únicamente la llevan consigo. Cuando miraba esta palabra en los escritos de la Divina Voluntad, encontré varios capítulos, como 7, 8, donde el Señor hablaba de este vicio tan terrible de la perfidia y muy casualmente, o providencialmente, lo asociaba con los castigos. Recuerdo que en uno de los capítulos de Luisa, en el volumen 12 de enero 27 de 1919,
cuando él habla de las 3 heridas mortales de su corazón, la tercera herida es la obstinación. ¿Por qué? Porque la obstinación es la destrucción de todos los bienes que ha hecho el Señor para la criatura, y es la firma de la declaración que la criatura hace de que no conoce a Dios, de que no lo pertenece. Y esa obstinación es la llave del infierno a la cual el alma se precipita. Por eso el Señor sintió ese desgarro tanto en su cabeza como en su corazón. Se le hacía pedazos por tanta obstinación y perfidia que hay en el hombre. Esto es una herida mortal para su corazón, y en este capítulo el Señor nos invita a entrar en su corazón y tomar parte en esas heridas, compadeciendo su corazón despedazado, sufriendo con Él y rogando con Él. Pero entonces, entendiendo más este terrible vicio de la perfidia, dice el Señor a Conchita que es como una culebra que se enrosca en el corazón vil y resucita con el calor de las más bajas y rastreras pasiones. Cuando un corazón es pérfido, dice que vive y respira en el pecado. Su aliento son los vicios y su centro es Satanás. La ingratitud es su comida y la falsedad su bebida. Ahora dice Jesús que no creamos que este vicio, que es tan espeluznante, exista solamente en los hombres, sino que también existe, él dice que debajo de los hábitos sagrados en la iglesia y en las religiones. Por eso la perfidia es el extracto de la soberbia, de la ira, el rencor, la traición, la cólera, el odio en el corazón del hombre. Y el infierno está lleno de pérfidos. Entonces, por eso es que Dios, nuestro Señor Jesús, permite que de nuevo sea traspasada su cabeza por tercera vez, porque aquí lo dice en las horas de la pasión, que la perfidia del hombre y la obstinación, del cual acabamos de leer ese capítulo de Luisa, son la reparación, pero especialmente la soberbia. La soberbia. Entonces ya sabemos qué es la perfidia, para que se nos quede grabado cuando ustedes le pregunten qué es la perfidia. Y pues la perfidia es para que se nos quede como una imagen, es como una culebra que se enrosca en el corazón y hace que nazcan todas esas malas pasiones, las rastreras. Aparte de eso, la perfidia es el extracto de la soberbia. Cuando tú tomas, por ejemplo, un perfume, cuando hay como un extracto de ese perfume, ¿qué es lo que le da la esencia de ese perfume? Porque a veces de pronto le ponen otro aceite, pero no es perfume, sino como una fragancia, y le ponen al perfume el extracto. Pues entonces imaginémonos la soberbia como el extracto. O sea, le sacas el extracto a la soberbia, esa es la perfidia. Tanto de la soberbia como de la ira, el rencor, la traición. Es el colmo de la vileza en un corazón traidor. Dice el Señor que la perfidia casi no tiene remedio. Por eso, cuando está dentro de un alma, avanza tanto que es muy difícil una transformación completa de la muerte a la vida, porque el hombre pisotea la gracia y la aleja de sí. Bueno, por eso que es tan terrible este vicio, que por eso el Señor, cuando sufre esta pasión, pues está tratando de salvar las almas, que ya ninguna gracia, por más que el Señor les dé, aún incluso en varios de los escritos decía Jesús, les voy a poner este ejemplo, el cual Luisa veía, el Señor le decía a Luisa que la humanidad está tan alejada de Dios, tan alejada, es que mire, se aparece la Virgen,
tantas apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, a veces tantas manifestaciones en cuadros llorando sangre, cosas que la danza el sol y el Señor, tantas manifestaciones externas e internas, y el hombre no se rinde. Y dice el Señor, aunque yo enviara a otro San Vicente Ferrer, que fue un santo que hizo muchos milagros, hiciera muchos milagros, señales portentosas, un corazón obstinado, dice el Señor, que ni siquiera la misma fuerza de los milagros lo convierte, sino que lo vuelve más incrédulo. Y entonces por eso el Señor está obligado, por el bien de las almas, para detener ese mar purulento que inunda la faz de la tierra, y para la gloria de nuestro Dios tan ultrajada, entonces el Señor permite los castigos. Y va buscando almas víctimas que se ofrezcan para que esos castigos sirvan para la conversión de los pueblos. En una ocasión les compartí cuando el Señor, Luisa le dice una vez, Señor, pero es que mira todas esas guerras, mira cómo toda la gente, pues si vienen estos, se dañan las cosechas, ¿qué va a comer las personas? Las granizadas, todas estas muertes, ay Señor, ella le decía al Señor que se aplacara. Y entonces el Señor le dijo, bueno, es que si yo permito que se destruyan las ciudades, eso a mí no me importa las cosas materiales, sino las almas. Porque por las cosas materiales el hombre se ha alejado del cielo. Y una vez el Señor les toca la piel, les quita las cosas materiales, el hombre se arrepiente. Pero es tanta la perfidia, la obstinación, que aún así el hombre continúa en esa perversidad del mal. Entonces el Señor lo que hace es, yo quiero, las cosas materiales se van a volver a construir, pero las almas se pierden para siempre. Entonces por eso es que el Señor obtuvo a través de esta corona de espinas gracias infinitas para que estas almas que ya están en ese pecado tan grave de ni siquiera creer en nada, han perdido la fe, han perdido la creencia en Dios y van derechito al infierno, el Señor se corona por tercera vez. Así que, pues, esto es importante. Miren, vamos a ahora entrar al otro vicio, pecado capital, que es la soberbia. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque, hermanitos, la soberbia, estamos en un retiro espiritual para ir identificando todos esos males de la voluntad humana que están dentro de nosotros y que no nos dejan caminar y que nos lleven también a una profunda conversión. Dice Jesús a Luisa en el volumen 3 de noviembre 19 de 1899 que la soberbia roe la gracia, y en los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. Entonces está vacío ese corazón y está lleno de puro humo. Cuando nosotros vemos el humo es muy molesto y produce la ceguera. Eso pasa con un corazón. Está tan lleno de sí mismo que solo ve, hay puro humo. Y al haber humo, esa persona no puede ver las cosas de Dios. Más bien se hace ídolo de sí mismo. Y el alma soberbia no tiene a Dios consigo misma. Porque el pecado, con este pecado, ha destruido a Dios en su corazón, lo ha crucificado. Y más bien se pone un altar. Él se pone en el altar a sí mismo y se adora a sí mismo. Y el Señor dice que es un monstruo abominable este vicio. Que si nosotros estuviéramos atentos a no dejar entrar este monstruo en nuestra alma, estaríamos libres de otros vicios. Pero si nos dejamos dominar por la soberbia, entonces es una madre monstruosa y mala que parirá todos sus hijos díscolos.
los cuales son los demás pecados. Por eso la pereza es como una madre que tiene muchos tentáculos y esos son los hijos que son los otros pecados. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si realmente en mí existe esa pasión, esa tendencia a la soberbia? Y entonces Jesús nos dice que cuando tú, la manera como tú puedes saber si tú has dominado tus pasiones es si, por ejemplo, a ti se te presenta una tentación o una persona y viene, vamos a ponerlo con el ejemplo de la soberbia, y te humilla, te injuria, te dice, ay, es que usted, y pues te humilla. ¿No? Entonces dice Jesús que si tú has dominado esa pasión de la soberbia, el alma se queda en paz. Es como que le resbala, bueno, ok, está tranquila. Pero si por el contrario dentro de ti se te sube la adrenalina y te da rabia e ira porque has sido insultada o despreciada o despreciado porque no te pusieron atención y sientes dentro de ti correr un río de fuego, de desprecio, de altanería y se te salen las malas palabras, inmediatamente comienzas a contestar y a gritar y, y te sulfuras, dice Jesús, es porque esa pasión está dentro de ti y cuando te presenta la ocasión sale. Entonces tienes una pelea con tu esposa o con tu esposo o con tu hijo porque te dijo una mala palabra y tú de inmediato reaccionas. Golpeas también y das el puño, ya no sea a través de pronto no te sale por la boca, pero sí una venganza. No le voy a cocinar. Pues que se cocine a sí mismo, que se lave su ropa, que yo ya no le voy a servir porque es que me la va a pagar y comienzan esos rencores, pues ahí es muy claro signo de que la soberbia está dentro de nosotros como esa víbora que decía el Señor, una víbora, una serpiente que está en los repliegues del alma. Entonces, hermanitos, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es la soberbia, porque la soberbia es también, existen varios tipos de soberbia, de las cuales el Señor habla, que es hay una soberbia común, hay una soberbia espiritual y hay otro tipo de soberbia que es la soberbia espiritual perfecta, que esa es la más terrible, porque dice Jesús que esa está en las almas espirituales, que está muy escondida y es la más fina y la que más daño hace y mata al alma. Vamos a ver las tres tipos de soberbia, para que nosotros identificándolas, estos tres tipos de soberbia, pues podamos combatirla. ¿Ok? Mis queridos hermanos, vamos a ver primero qué nos enseñan las Sagradas Escrituras acerca de este vicio inmundo. Dice en el Salmo 100, versículo 7, no morará en medio de mi casa el que obra con soberbia. A Jesús no le gusta la soberbia. En todos los proverbios del capítulo 14, versículo 3 dice, donde hubiera la soberbia, allí habrá también deshonra. La soberbia es aborrecible a Dios y a los hombres, decía Hacia capítulo 10, versículo 7. Y del mismo capítulo 10, versículo 15 dice, el principio de todo pecado es la soberbia. Quien la tuviere, mire, será lleno de maldición y al cabo le transformará. Qué fuerte. Y ustedes preguntan, ay, pero hermanita, ¿usted por qué nos habla de estas cosas? Si yo quiero que me habla de fundirme, de hacer giro, de los éxtasis y de las cosas del cielo, porque hermanitos, estos son obstáculos que a veces el Señor como que se nos olvida y a veces reinan en la vida espiritual y como vamos a ver más adelante, dice él que en las almas espirituales que van por un camino ya, ¿sí? Ya conociste la divina voluntad, ya estás leyendo los volúmenes de la divina voluntad, a lo mejor vas a misa todos los días, haces tu rosario todos los días, haces tus giros
estás guiando un cenáculo, bueno, lo que tú sea, lo que tú te imaginas. Y él dice, bueno, pues yo les voy a decir cómo puede este vicio meterse aún en la santidad más alta de la divina voluntad. Primero vamos a saber qué es la soberbia. Jesús dice que se encuentra en medio de los hombres y tiene mucho humo y mucha paja. Ahora dice, consiste en exterioridades vanas y la soberbia es crecida, que todo lo abarca, es un vicio maldito. Así lo dice tal cual la Conchita, que es una santa muy grande también. Recordamos ayer cuando hablábamos del palacio, que les decía que todos los santos de la redención de la santidad humana tienen esa ventanita por donde han visto las maravillas del Señor y Conchita está allí en este primer plano de todo este palacio, pero luego les hablaba de que existe un ático dentro de la casa del Padre, de arriba, donde hay dos ventanas, está la ventana de Luisa como alma víctima y otra pequeña ventana que es el mar de la divina voluntad. Entonces, Conchita, podemos ponerla en la redención, como pues ella creó todas las, como fundadora de las almas de la cruz, y todo lo que el Señor le enseña a Conchita es en relación a su humanidad y que también nos prepara a nosotros y nos ayuda, nos da muchas luces. Mas ella no conoció el don de la divina voluntad porque no era el tiempo de Dios. Por eso es una santa de la santidad humana que conoció de la voluntad de Dios por cuanto Dios le dio y nos está regalando a través de estas verdades, pues como diciéndonos, miren, tengan cuidado con esto para los que ya han sido llamados a esta santidad divina de la cual a ella no le tocó vivir porque no era la voluntad de Dios, pero pónganle atención porque podemos pensar, ay, no, es que la santidad humana ya no, eso ya es pasado. No, no, no. La santidad divina no elimina la santidad humana. Y entonces muchas veces pasa eso, que entonces leemos los volúmenes altos porque queremos estar en éxtasis y en cosas muy altas, pero olvidamos las cosas pues pequeñas, ¿no? Por eso el señor Alvisa en su formación, en los primeros 10 tomos, le enseñó a practicar muchas virtudes, la paciencia, la humildad, etcétera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este pecado capital que es tan grave, pues lo vamos a, a descubrir para que tengamos mucho cuidado en nuestra vida espiritual y no dejemos que crezca. Entonces dice Jesús que en esta soberbia puede ser fina y puede ser una soberbia espiritual y que él ve que se introduce con mucha sutileza. Reina en las iglesias, en los ministros, en las familias y en las almas que se cree, que dice, se reputan por santas. Es tan grave este vicio, dice el Señor, que hace estragos sin que nos demos cuenta, porque es como un veneno oculto que mata al alma si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad. El vicio es un vicio rey y es un vicio capital que arrastra a todos los vicios y hunde a tantas almas en el infierno. Luego dice Jesús que la soberbia pues se introduce como en las palabras, en las acciones, en las obras piadosas. En las obras piadosas también está este vicio y en las devociones, porque llevan un sello falso. La soberbia es hija de Satanás, nacida de su mismo ser y madre general de todos los vicios, porque a ella engendra. Entonces, llevan el germen de Satanás y la fisionomía y el parecido de su madre. Ahora, de la soberbia, hermanos, se derivan estos desórdenes en el alma, porque nos va envenenando todos los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud, de toda santidad. Hay un capítulo de los escritos de Luz ahora del volumen 3 donde él habla de cuando uno edifica la casa espiritual.
Y él dice que los primeros cimientos para esa casa es conocimiento de sí mismo y la humildad. Porque si no hay conocimiento de sí mismo, entonces esa casa, ese cimiento, se va a caer. Y es que este primer paso que Dios hace en el alma cuando vamos en el camino de la divina voluntad es ir diciendo, mira, quiero que te conozcas a ti mismo, que tú, para ti, todo lo bueno que hay en ti es mío. Todas las gracias que yo te pueda dar son mías. Todos los bienes que tú puedas recibir de parte de las criaturas, soy yo el autor. Y si te viene una humillación de parte de una criatura, también soy yo que lo permito para tu purificación. Si tú cimientas sobre la nada y el conocimiento de ti misma, de que tú nada puedes, que sin mí no podéis hacer nada, entonces vamos caminando en la verdad. Pero si yo me empiezo a sentir como que yo ya como sé de harto, estoy aprendiendo tanto que yo ya me voy a hacer maestra de todos y me voy a poner a corregir a todos porque es que en la divina voluntad uno no debe hacer ayuno, es que la divina voluntad no se debe rezar el rosario porque tú se lo escuchaste a alguien o lo malinterpretaste y vas y te pones como directora espiritual de las almas pequeñas. Cuando una persona nueva está conociendo y viene con prácticas de piedad, devociones, porque viene rezando muchas devociones, porque eso fue lo que aprendió. ¿Cómo tú te atreves a irle a decir a esa persona, ¡ay, eso ya no es la divina voluntad! Y la criticas y que es que esa es la santidad humana. Y le quitas el piso a una pequeña alma que a lo mejor eso es lo que ha conocido. ¿Dónde está esa caridad, hermanos? Porque saben que se ha infiltrado esa soberbia espiritual perfecta de la cual Jesús ahora nos va a hablar. El Señor, así como contigo tuvo la paciencia de enseñarte y la Madre Santísima el ABC, porque tú no tienes esa paciencia con tu hermano, porque no lo acoges, lo amas. Deja que sea el Espíritu Santo el que guíe a esa alma. Tú ponlo en contacto con los escritos, que los lea, pero no te pongas tú de director espiritual a decirle lo que tiene que hacer. A lo más dile, mira, este libro de la Pasión es muy bello, está este libro de la Virgen, esto nos recomiendan que comencemos por el volumen 11 y el 1, y ya, el Señor es el que se va encargando. Y bueno, para que no te desvíes, no dejes de cumplir tus deberes de Estado, el estudio del catecismo, de la Biblia, etcétera. Pero es que aquí se cometen muchos atropellos en la vida espiritual con las personas. Y entonces, ¿qué testimonio vamos a dar a los demás de caridad? Si estamos sintiéndonos y superiores a los demás, como que ¡oh, ese sacerdote no sabe la divina voluntad! Y a veces hasta a mí me da como pena, porque el otro día hice una entrevista ya hace un año a un sacerdote que difunde la llama de amor y que cuando lo conocí me dijo, mira, yo conocí la divina voluntad hace muchos años atrás y no tengo los libros porque en Nicaragua no hay dinero, es un país muy pobre, pero los ha venido escuchando en audio porque es todo lo que ha podido. ¿Y ustedes creen que Dios no le ha puesto el libro de su voluntad en su interior? Y es que se atreven a entrar, ese sacerdote no vive en la divina voluntad porque solo difunde devociones. Y es que somos hasta groseros con los sacerdotes, creyéndonos como superiores y doctores, y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque eso lastima el corazón de Jesús, porque ese no era Luisa, ni esa es la Virgen María. Entonces tenemos que tener ese cuidado de andar con los ojos para afuera juzgando las acciones de los demás. Concéntrate tú en responderle al Señor, de que jamás en el momento en que tú te empieces a sentir superior a los demás, que puedes estar corrigiendo y diciéndole a los demás, vas por el camino falso de la santidad. Y por eso dice Jesús aquí, en esa soberbia que se va metiendo y va envenenando los actos del Espíritu y la principal destructora de toda virtud y de toda santidad. Ha derribado torres muy altas de santidad y hundido la perniciosa y maldita soberbia. Han habido personas que sí conocen la divina voluntad, 10 años leyendo, 15, y sin embargo, ¡pum!, se derriba el edificio,
¿Por qué? Porque no se ha construido sobre el conocimiento de sí mismo y se ha dejado penetrar este vicio de la soberbia. Bueno, habrá muchas otras cosas, pero de todas maneras dice Jesús que se va introduciendo en lo más secreto del corazón del hombre, y cual sirena engañosa con infernal malicia lo adormece con la capa de la hipocresía. ¿A cuántos sacerdotes les ha pasado, o laicos, que entran a una comunidad y sí, el Señor les regala muchos dones, el don de la predicación, y resulta que este padre va a predicar y se da cuenta que llena las aulas con sus prédicas y entonces él empieza a subir porque todos comienzan, ay, pero padre, usted sí predica divino, y todos con sus alabanzas y tírenle alabanzas y alabanzas, que ya les he dicho que no alaben las personas, que eso no es bueno. Y entonces el padre se le sube tanto que al final decide, no, yo mejor me voy a hacer teólogo catedrático y me voy a retirar del sacerdocio y me voy a dedicar a dar cursos de sanación interior, que eso gana buena platica, y se retiran del sacerdocio porque ya las mismas personas se encargan de dañar a los sacerdotes. O viene un padre que va conociendo la divina voluntad y apenas está aprendiendo, y ahí va así, todos le caen encima. Ay, padre, por favor, sea mi director espiritual, es que, mire, yo quiero conocer la divina voluntad. Y el pobre padre, que tiene todas las responsabilidades en su parroquia, lo ponen en tentación para que deje de hacer sus deberes de Estado en su parroquia, con sus parroquianos, y viene la gente. Ay, padre, aquí le voy a dar todos mis bienes, yo le doy la plata, yo le doy el terreno. Vengan y nos construye aquí un pequeño Nazaret para el refugio de la divina voluntad. Y el pobre padre dice, no, pues esto es más santo, más bueno, y se termina saliendo de su parroquia para irse a la parroquia virtual de la divina voluntad, porque ya ahora todos les dan plata y que entonces las misas y todo, y ustedes creen que eso qué. Y entonces, una vez hablaba con un sacerdote que conoce la Divina Voluntad hace muchos años y él me decía eso, me decía, mira, para mí es tan claro que la voluntad de Dios está aquí en el cumplimiento de mi deber de mi parroquia, que aun cuando vienen a mí a pedirme retiros de la Divina Voluntad y veo que esto me obstaculiza mi deber, pues yo ya sé que es una tentación del diablo y no estoy disponible porque primero está su deber de párroco, que a lo mejor es ir a enseñar el catecismo, el A, B, C, y no ir a hablar de verdades muy sublimes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque es que a veces de verdad, hermanos, nosotros sin darnos cuenta, porque sí, tenemos la recta intención de aprender, pero nos vamos desviando. Entonces, esta soberbia que se va metiendo en los actos del alma, que se presenta, dice Jesús, en los grandes, en los pobres, en los ricos, en los malos, en los espirituales, tiene unos satélites, así lo dice. Es decir, hay otros vicios horribles que están alrededor de esta madre de la soberbia, y bueno, estos satélites, bueno, tiene primero compañeras. Imaginémonos un pulpo que tiene unas manos, muchas manos, así era como lo pensaba. Pues de esta madre sale la impaciencia, la impureza, el rencor, la venganza, la envidia, la ira, los celos, la hipocresía, el orgullo, la obstinación, que forman la corte de la soberbia, con esos tentáculos. Y luego hay unos satélites que están como en segundo plano, y dice Jesús que esos satélites son la murmuración, el respeto humano, el amor propio, la vanagloria, la astucia, la doblez, el engaño, la mentira, el egoísmo y la presunción, y la falsedad y afectación. Y aparte tiene unas armas. Oiga, es que dice, tiene satélites, tiene compañeras y aparte tiene armas. Por eso es pecado capital. Las armas son la incredulidad, la pedantería, las riquezas, la adulación, los honores. Esas son las armas de la soberbia.
Entonces dice el Señor que por eso el demonio lo odia tanto, porque ¿qué pasa? Resulta que cuando el diablo, Satanás, no puede amar y a él le carcome el no poder amar, porque Dios es amor y es alabanza. Entonces, para él desquitarse con el Señor y vengarse y arrebatarle a Dios las almas, que les quita, les pone en las almas el convencimiento de que Dios no es todo, o sea, que Dios no lo puede todo. Y les va inoculando esa soberbia, nos va hundiendo en el ser. Y entonces eso es la manera como Él va trabajando en el alma. Dice que es tanto la rabia que siente este diablo, este ángel rebelde, que es el tormento esencial en el infierno. Y tiene en las manos los medios desconocidos para la inteligencia humana y es tan sutil y tan vivo y tan ligero como el hombre está muy lejos de imaginar. Así que hay unos lazos que él va metiendo, este Satanás va metiendo esos lazos en las almas para hacernos caer. Él no conoce el futuro, pero lo vislumbra porque él es un ser inteligente. El campo espiritual es el más codiciado para él porque es el que más gloria reporta a Dios. Entonces, esa soberbia, hermanos, puede ser ordinaria, espiritual y espiritual perfecta. Entonces hay tres tipos. ¿Cuál es la manía de la soberbia? La imitación. Imitar y hacer contrapeso con los cuños falsos a todo lo santo y perfecto que pueda reportar mi gloria. Entonces Dios enseña, se me viene ahora a la mente, ¿no? Nos habla de los ángeles, el coro de los ángeles, pues ahí va el diablo, imita todo. Ay, vámonos a inventar también otros ángeles, pero son demonios. Todo lo que el Señor saca y nos enseña, el diablo lo imita para torcerlo, bajo la capa de la hipocresía. Entonces, todo lo creado, todo cuanto de las manos divinas de la omnipotencia infinita ha salido, todo lo que nosotros vemos tiende a la gratitud, al amor, a la alabanza hacia Dios, todo. Cuando nosotros vemos la creación, es para amar a Dios y corresponderle con ese amor que estamos recibiendo a través de ese te amo que Él nos da. Y el tormento que lo constituye el infierno en su esencia, ese es el tormento del demonio. ¿Cuál es el tormento? Que nosotros lo alabemos a Dios, que lo amemos. Para Él es furioso. Así que por eso el Señor ama la humildad y aborrece la soberbia en todas sus fases y formas. Es una peste muy repugnante. Esa es la peste más horrible para Dios, la soberbia. Ahora bien, vamos a hablar de la soberbia espiritual. Resulta que hay una soberbia espiritual que dice el Señor que es ponzoñosa en las religiones y en la destrucción de ellas, que hace mucho daño a las almas y las precipita a la ruina sin que apenas ellas la conozcan. Esa es la soberbia espiritual. Hay una soberbia clara que en cuanto a ella se le puede aplicar esta palabra que es la menos dañosa y más fácil de quitar, pero ahora veamos lo que es la soberbia espiritual perfecta, que ahí es el campo impresionante para que nos examinemos. Dice el Señor que esa soberbia espiritual perfecta se llama así porque es muy, muy finita y muy delicada. Y las almas las llevan. ¿Cuáles son las almas que llevan esa soberbia espiritual perfecta? Dice él, mis almas, las almas consagradas, las almas que son de Dios. Porque está bien escondida en los ocultos pliegues del entendimiento, la memoria y la voluntad. Y si no se conoce con la luz divina y no se le busca, está bien disfrazada. Generalmente las almas en que tienes unido se pasan por santas a los ojos del mundo.
ay, no, qué persona tan santa, mírele cómo reza de lindo. No, es que mire el porte exterior, cuántas obras de caridad. Bueno, ahí dice el Señor que es donde se disfraza. Es más, las mismas almas santas no se imaginan que las llevan dentro de sí. Aunque Dios viniera y les diera una gracia para que se descubrieran con una gracia especial de Dios y dirían, ay no, yo no soy así. Es más bien dudarían, no, yo no soy eso, que se turbarían. Ay, eso es una calumnia, me están persiguiendo. Dice. Entonces el Señor dice que a estas almas más bien les dolería. Y esto da la misma señal de que existe esa llaga y que sangra. Mucho tiempo tardarán estas almas en convencerse de su error y no tienen más remedio que una profunda y sólida vida de humillación hasta volver a tomar el camino verdadero y ordinario por el cual serán conducidas a otras moradas reales y verdaderas, a las cuales se llega únicamente por el camino de la sólida humildad. Hay tantos peligros de la soberbia espiritual perfecta, hermanos, dice el Señor, que se necesita un don especial del Espíritu Santo. Porque en la vida extraordinaria falsa está como una reina señora desde el principio hasta el fin. Hay una vida extraordinaria verdadera que pues puede entrar, pero salir derrotada. Y se puede engañar disfrazándose por algún tiempo, pero luego es descubierta. Así que dice el Señor que no nos podemos fiar ni descansar en esa lucha contra este enemigo capital que se va metiendo en la vida interior, que tenemos que tener esa alerta en la vida interior, porque la mayor parte de las almas pasan adormecidas entre las finas redes de la soberbia espiritual perfecta. Entonces, ¿cómo uno sabe, no? Pues dice acá, mire, estas almas son todas tranquilitas, se duermen de los laureles sin escudriñar lo que hay debajo de ellas, porque esta serpiente infernal nos las adormece. Entonces, ¿cómo es la atmósfera de esta alma, no? Pues está tranquila, ¿no? Yo todos los días hago oración, hago actos de piedad, voy a misa, ayuno los 40 días y le digo a todo el mundo que ayuno y que este es mi tercer ayuno para que me alaben. Bueno, a lo mejor no es tu intención. Tú dices, no, es que yo quiero dar el testimonio, pero yo ya les dije, vívelo en silencio sin que nadie lo sepa para que no se te meta esa vanidad espiritual que a veces llevamos o la soberbiecita espiritual perfecta, que es como esa satisfacción de que te vean, ah, bueno, pues el Padre dice, ah, bueno, ya tú quieres tu recompensa en la tierra, yo te la voy a dar. Y entonces luego dice el Señor que comienzan a hacer un hábito de prácticas exteriores de humildad y creen que con ellas están a salvo de la soberbia cuando esto mismo asoma la cola serpentina de este maldito vicio. Esa palabra de cola serpentina la utiliza San Ignacio de Loyola cuando habla de los discernimientos de espíritus, que por ahí es donde ataca el diablo con la colita serpentina. Ojalá algún día hicieran esos retiros espirituales de San Ignacio, dirigidos con un buen sacerdote que no sea moderno, sino sí, que sea fiel. Y es muy bello conocer esas reglas, 14 reglas de vida espiritual para uno distinguir los espíritus buenos de los malos y cuándo actúa una tentación, cuándo es una inspiración de Dios, cuándo viene de ti. Eso es muy importante. Ahora dice que también estas almas se forman hábitos de penitencia, de mortificaciones, que cumplen todo, bueno, en fin, es bastante larguito esto, pero acá vamos a hablar ahora ya de los remedios, de cómo nosotros podemos reparar este vicio tan horrible del cual el Señor pues nos quiere librar. Bueno, primero que todo dice Jesús que el sacrificio desenmascara la soberbia, la cruz, hermanos. Y el dolor impulsa grandemente a la vida espiritual y aclara los caminos extraordinarios falsos tan llenos de mieres y de peligros satánicos.
Por eso aquí en la zona de la pasión, y yo les quería pues detenerme un poquito de esto, casi que toda la charla, para que jamás dejemos entrar esa serpiente infernal. Aquí en la zona de la pasión el Señor nos da las claves de qué tenemos que hacer. Ya sabemos ese vicio tan horrible, cómo el Señor lo repara, pero Luisa más adelante dice en esta misma hora, cuando ve al Señor con esta corona de espinas, ella se da cuenta que allí está en el monte de los amantes, porque ya van a crucificar a Jesús. Está Magdalena, está la Virgen, están todas las almas amantes, está San Juan. Y entonces Luisa le pide a la Virgen que le ceda su puesto y apoya su cabeza sobre el hombro de Jesús para que pueda sentir las espinas y para que la sangre de Jesús pueda lavar con todos los pensamientos de Luisa y por ende de todas las criaturas. Y de esta manera darle a Dios una reparación por cada pensamiento que se comete. Entonces aquí está la clave para nosotros reparar, porque todo esto que vimos es fuerte, pero uno dice, ay Señor, yo no quiero ese vicio. ¿Qué tengo que hacer para yo reparar si lo cometí o lo tengo o los de mis hermanos de toda la humanidad? Entonces el Señor nos dice, mira, tú coloca tu cabeza debajo de mis espinas para que pueda lavar tus pensamientos con las gotas de mi sangre. Eso es lo que el Señor nos invita. Fíjense que la reparación del Señor es una reparación con el amor. Cada vez que nosotros nos concentramos en amar, estamos reparando. Si nos ponemos, ay, ahora no se pongan con escrúpulos de, ay, no. Bueno, por eso en el día de hoy les voy a mandar un examen de conciencia para hacer una buena confesión de vida, una confesión, nos confesemos y estemos limpios para ahora la Semana Mayor y a empezar a reparar con el amor. Ya lo que fue, fue, y de aquí en adelante vamos a poner la mirada en Jesús y vamos a poner nuestra cabecita debajo de sus espinas. Y ahora Luisa nos invita a besar una por una todas las gotas de sangre que diluvian sobre tu rostro santísimo. Y mientras una por una las adoro, te suplico que cada gota de tu sangre sea luz para cada mente creada, para hacer que ni una de ellas te ofenda con malos pensamientos. Entonces ese va a ser nuestro trabajo interior, besar cada gota de sangre que baja de la cabeza de Jesús para adorar esa sangre, para llevar cada gota de sangre a todas las mentes de las criaturas, empezando por la mía, todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, y repare todos los pensamientos de perfidia, de obstinación, de soberbia espiritual perfecta, todos esos pecados que acabamos de ver que el Señor nos dijo. Ese es el trabajo interior. Cada gota de sangre limpia, purifica y esa serpiente enroscada se va a ir de ahí. Por eso, más adelante, si ustedes se pueden dar cuenta, es cuando el Señor invita a las almas a ese monte de los amantes para que nos extendamos con Él y nos quedemos clavados con Jesús. Porque el amor verdadero no soporta ninguna clase de separación. Y dice Jesús que es lo que Él desea, que las almas que lo amen queden crucificadas con Jesús, que se extiendan con Jesús en la cruz para hacer vida de mi vida y el predilecto de mi corazón. Así que mis queridos hermanos, esta tercera coronación de espinas pues tiene una gran amplitud para nosotros tomar cada gota de sangre y empezar, cuando tú pienses, ¿no? En ese acto de sanación interior, de pedir perdón, porque a lo mejor de pronto no es tanto la soberbia, sino los pecados de la curiosidad, en la lengua, con la murmuración, los malos deseos, las pasiones, pues exponte debajo
de la corona de espinas de Jesús, para que cada gota de sangre te limpie, te purifique y te lave. La sangre de Jesús tiene mucha potencia y las horas de la pasión nos van a ir sanando y reordenando todo ese interior que no nos deja unirnos a la divina voluntad en plenitud. No porque nosotros estemos leyendo los volúmenes de Luisa, porque acá hay algo muy bello que me gustó del padre Pablo Martínez, escribía en un librito que se llama La Divina Voluntad. Él citaba, el capítulo era con relación a vives tú en la divina voluntad. Y entonces al final dice, pone el ejemplo de el libro de Ageo, del capítulo 2, del versículo 11 al 12, en el cual dice el Señor de los ejércitos, interroga a los sacerdotes acerca de la ley y pregúntales, si uno lleva carne consagrada a Dios envuelta en su ropa y con la ropa toca el pan, la comida, el vino, el aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará santificado? La respuesta es no, dijeron los sacerdotes. Entonces él dice aquí, se engañan ciertas personas que piensan que porque llevan en las manos los escritos de la divina voluntad, ya viven en ella y pertenecen, por lo tanto, a un grupo exclusivo, superior o a una especie de aristocracia espiritual o de casta privilegiada, o porque leen los escritos o recitan oraciones de la sierva de Dios, o porque ya hicieron su consagración a la divina voluntad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque si tú estás conociendo la divina voluntad y a lo mejor te estás empezando a sentir como en una aristocracia espiritual, ay, es que yo ya soy de la divina voluntad y ya vas sacando las plumas de ese pavo espiritual porque ya tienes los libros en tus manos y te sientes de esa casta privilegiada porque perteneces a un grupo. No, 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 no. Eso olvidémonos porque eso ahí se va metiendo esa soberbia espiritual perfecta. Tenemos que ser bien sencillitos, así como Luisa, así como la Virgen, así como Jesús, que más bien saben que sí es lo que se debe ver en la caridad, que toda nuestra vida sea un volumen viviente, en ese trato con el prójimo, precisamente con el que está a tu lado, en que se refleje en tus palabras, tu amabilidad, tu caridad, tu dulzura, tu amor, tu servicio. Esa es la mejor manera de nosotros predicar la divina voluntad con el testimonio de vida, pero no creyéndonos superiores a los demás, ni corrigiéndoles. Y bueno, qué pena que me toca decir eso, porque sí, a veces la gente me escribe turbada. Ay, hermanita, es que una señora me dijo que yo no podía rezar el rosario, que eso no era la divina voluntad. O que otra señora vino y me regañó que porque yo estaba haciendo el ayuno de 40 días y que eso no era la divina voluntad. Y entonces, y hasta a veces me mandan esos audios y yo digo, ay, pobre Jesús, tenemos que tener cuidado, hermanitos, con esas faltas de caridad, esas peleitas, ese estar hablando mal el uno del otro, que yo soy de Pablo o que de Pedro o que de San Juan. No, no, no. Todos somos de Cristo, todos somos hermanos, todos vamos en la misma barca. Algunos tendrán el oficio de ser los soldados adelante, otros atrás, otros los pequeños, todos tenemos un sitio en la cruz de Jesús. Así que, hermanitos, les voy a regalar una hermosa oración de sanación de la soberbia espiritual, que es una oración muy sencillita, pero si la hacemos con el corazón, cada vez que ustedes recen esta oración que nos la ha dado a la iglesia, se va a ir sanando esa soberbia espiritual perfecta. Y por supuesto, la lectura y meditación de los escritos de Luisa, el Santo Rosario, la palabra de Dios, nos va a ir sanando todos esos males de la voluntad humana, los sacramentos, la confesión, la Eucaristía. Entonces mañana nos preparamos para la segunda parte de esta charla, donde ya entraremos en la parte de la crucifixión, que es bien hermosa. Y bueno, que Dios me los bendiga.
Los dejo con esta hermosa oración. Amén. Magnificat anima mea Dominum, et exsultat spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes. quia fecit me magna qui potens est, et sanctum nomen eius, Et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in brachio suum, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes tessere, et exaltavit humile. Suriente simple dit bonis, et divit est dimisit in annes, Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae. sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in